Bueno, no se imagina usted la tragedia que hubiera sido para ferrocarriles si no hubiera habido telégrafo. Porque en muchos lugares donde había el ferrocarril ya, no había energía eléctrica. Yo trabajé muchas veces con lámpara de petróleo en la señal de órdenes. Tenía yo que tener señal de órdenes con lámpara de petróleo para que el maquinista viera que estaba mi señal en globo rojo. Globo rojo, tenía que pararse el tren a fuerza. Si era globo blanco el que yo ponía, entonces el tren se pasaba de largo. Para eso estaba la señal de órdenes, ¿no? Bueno, entonces, sin el telégrafo, ¿se imagina usted qué hubiera pasado? Podía no haber luz eléctrica, pero sí el telégrafo, con la clave Morse, ¿verdad? Que llegaba desde una división. La división se manejaba así. Por ejemplo, aquí en Contreras, el despachador de trenes estaba en el Valle de México. Del Valle de México a Cuernavaca, ahí era un solo despachador de trenes, ¿verdad? Hasta la siguiente estación de Apipilulco, que estaba otro jefe de estación. Entonces, todas las órdenes de tren se oían en todo el sistema. Fíjese, clave Morse, punto raya, punto raya, punto raya. El oído y bien educado, y ya no distinguía uno cuántos puntos era una letra, cuántas rayas, sino que el oído ya sabía tan, 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 el sonido, y ya era una letra. Vamos a jugar, queramos un tren, chaca, chaca, chaca. Yo empecé a trabajar de 17 años, 16 años empecé a trabajar en el ferrocarril. De hecho, cuando entré, bueno, mi padre, en paz descanse, no me creía. Él decía, no vas a poder, sí lo recuerdo. El señor que me enseñó el telégrafo me decía, tú puedes, échale ganas. Pues es lógico, ¿no? Tu papá te ve practicando con el telégrafo. Y me decía, es que no es posible que por ahí estés transmitiendo algo. Digo, sí, estoy diciendo esto, la clave Morse, trataba yo de decirle, esta es la A, la E, pero pues lógico, ¿no? Él no me entendía, solo yo me entendía lo que estaba yo diciendo. Con el señor Francisco Javier, que fue quien me enseñó el telégrafo, fue difícil, sí. Ya cuando él vio que lo logré, ¿no? Pues sí, que me entregaron mi papel como telegrafista, le digo, entonces ahora sí me tienen que firmar una carta de responsabilidad, carta responsiva creo que se llama, por ser menor de edad, en caso de provocar o por accidente, ¿no? Algún choque de trenes, bueno, pues ellos tenían que responder por mí porque yo era menor de edad. No, gracias a Dios no sucedió eso, siempre muy atenta, recuerdo mi primer día de trabajo, muy nerviosa, cumpliendo con todas las órdenes con todo lo que nos enseñaron, con todo lo que me habían enseñado en la escuela, cómo despachar un tren, cómo estar al pendiente, nada de dormir, pues lógico, no iba yo a dormir, iba yo a despachar trenes, a trabajar, ¿no? Pero sí fue a los 16 años que comencé a trabajar y a caminar por este mundo de lo que fue los ferrocarriles nacionales de México. Yo tenía la inquietud de trabajar en algo. No se me pasaba a mí la idea de casarme ya joven y con un muchacho de ahí del campamento, no. Eso no entraba para mí en mi cabecita. Yo decía, tengo que trabajar en algo, tengo que ser alguien, Nosotros entablamos amistad con el jefe de estación y yo le hablé de mi inquietud de que yo quería aprender el telégrafo. Me gustaba lo que hacía él, su trabajo. Estábamos enfrente de la estación, nosotros vivíamos en el campamento. Y mi papá y mi mamá hicieron amistad con él y entonces sí me atreví a decirle, es que yo quiero aprender el telégrafo. Y él lo primero que me dijo, que si mis papás estaban de acuerdo, ¿verdad? Porque el señor vivía solo ahí en su oficina, era casado, yo entendía que era casado, pero estaba solo ahí. Entonces le dije que yo le iba a pedir permiso a mi papá, que él me consiguiera primero lo que era principiante para el telégrafo. Dijo, mire, yo le voy a dar el abecedario, usted solo aprende y ya viene cuando ya se lo sepa. Dijo él, voy a hacer tiempo, ¿no? Para que mientras le pida permiso a su papá. Pero yo al día siguiente ya fui y le dije, ya me lo sé. Y dijo, bueno, dice, entonces ahora voy a buscar un aparato, voy a comprar un aparatito para que usted empiece a practicar. Me consiguió el aparato rápido.
estaba ahí entonces el miedito que tenía yo de decirle a mi papá, papá, yo quiero aprender telégrafo. No, él no me lo tomó en serio primero, no, pues, ha de haber dicho, pues a esta le gustan mucho los bailes, que va a aprender telégrafo ni que nada, ¿no? Entonces, pero yo insistí, le dije, ¿sabe qué? Ya hablé con el jefe Narno y sí me va a enseñar telégrafo. Entonces él empezó, mire hija, que hay puros hombres, ese trabajo es de puros hombres, ahí dicen muchas groserías y llegan muchos borrachos y no es un ambiente para una señorita. Eso me dijo luego. Pero yo no quité el dedo de renglón, yo empecé a practicar el telégrafo y ya oíamos el ruido adentro en el carrito campamento. Estaba yo practicando en las noches mis letras, ¿no? Ya cuando lo sabía yo hacer bien, ya le fui y le dije al jefe de estación. Entonces ya él, pues habló con mi papá, el jefe, ¿no? Le dijo, no, es que sí, mire, Margarita, Maggie, me decía él, Maggie sí tiene ganas de aprender, vamos a dejarla, pues, de aquí a que abran la escuela en México, porque no había en otro lado. Bueno, entonces ya empecé a practicar y duro. Y ya cambiaron a mi papá para otras estaciones y ahí iba yo con mi aparato. Llegaba yo y le hablaba al jefe de estación, mire, yo estoy practicando. Ah, sí, me decían, siéntese, señorita, ¿no? Y ya seguía yo ahí. En Pedriseña estuve bastante rato ahí. Y de Pedriseña cambiaron a mi papá a Aguascalientes, ¿sí? Entonces, como yo ya venía mi oído más o menos educado, ahí en Aguascalientes, como que mi oído ya se educó bien. Ya empezaba yo a escuchar telegramas completos, cuando trabajaban con las oficinas grandes. El jefe de la oficina ya me dio oportunidad de recibir ya a máquina, que casi los meritorios no recibían en máquina, era muy extraño, muy raro, ¿no? Pero yo empecé a recibir en máquina ya los telegramas y pues le gustó al jefe, ¿no? Le gustaba al jefe. Entré a Ferrocarriles en 1973, el 18 de julio. Me hice telegrafista me llamó pues la atención un compañero que en aquel entonces era mi jefe en unas oficinas de gobierno, era jefe de despachadores. Y nos invitó porque hacía falta personal, nos invitó a varias compañeras, varias amigas, para que si queríamos entrar a Ferrocarriles. Independientemente de vengo de familia ferrocarrilera, desde mi abuelo, mi papá, mis hermanos y yo, mis tíos. Total que cuando cambiaron a mi papá para ir allá a Chiapas a trabajar a Pijijiapan, Chiapas, yo ya le entendía al movimiento de trenes y el jefe de estación de Pijijiapan me dejaba sola en la oficina ya. No me pagaba nada ni nada, ¿no? Pero a mí me gustaba estar ahí. Atendía yo los trenes y ya los telegrafistas, los del Express, ya me conocían. Ya casi decían, no, pues el jefe Moreno no está, pero está una señorita trabajando por él ahí. Creían que yo ya trabajaba ahí y eso a mí me gustaba mucho. Entonces, estando ahí trabajando en Pijijiapan, ya me llamó un tío que estaba aquí en México, hermano de mi papá. Tenía un buen puesto él en esa fecha, en el departamento de personal, y me dijo, le puso una nota a mi papá, que venga Margarita, porque ya van a abrir la escuela de telegrafistas. Así fue como pasé el examen de telegrafista. Eso fue en 1963. Y yo asenté escalafón en la estación de Tacuba. Ahí me acompañó mi tío también. Yo estuve con él ahí en la oficina. Y en 1963 yo quedé registrada como en el escalafón el día 1 de marzo de 1963. Ajá, así quedó asentado en mi escalafón. Le gané a muchos muchachos porque como yo entré a trabajar de 7 a 15, pues sí contaba bien, contaba bastante. Y de ahí ya
pues ya me fui a mi residencia, ¿no? A mi división, que era el Panamericano, porque mi papá seguía trabajando allá en Chiapas. Y ya cuando llegué allá, pues ya me dijo el jefe de despachadores, el superintendente de división, yo me presenté en Matías Romero, y ya me dijeron que en cuanto hubiera un puesto disponible, pues ya me iban a mandar a llamar. Y yo dije, va a tardar esto, ¿no? Pero no, ya hacía falta personal. Y a mí me mandaron a trabajar luego llegaron las instrucciones para que yo trabajara en Jesús Carranza, Veracruz. Ahí fue la primera estación. Y ya de ahí, pues ya no me quedé disponible en ningún momento. Ya después me fui a Medias Aguas, luego a diferentes lugares de ahí de la división donde estaba yo, sureste NTPA. En el 1990, a principios de 1991, termino el curso de telegrafista para Ferrocarriles Nacionales de México. Empiezo a trabajar el 6 de abril de 1991. Comencé a trabajar en la división Pacífico, perteneciente a Cámbaro, Guanajuato. Empiezo a trabajar en la estación de Tultenango, Estado de México, un 6 de abril a las 01. Empecé, senté escalafón. De ahí estuve hasta el mes de diciembre de 1991. Posteriormente en Acámbaro, fue otro tiempo. No recuerdo bien exactamente el tiempo. Fue después recorrer otras estaciones como Uruapan, Calzonsi, Lázaro Cárdenas, después en Guadalajara, en el Valle de México, Buenavista, lo que fue Buenavista también. Mi trabajo consistía en recibir órdenes de los despachadores de trenes, controlar el tiempo a los trenes, sus encuentros, mandar y recibir mensajes a diferentes partes, a otras estaciones, a otros estados de la República, donde también pues había alguien, ¿no? Algún telegrafista para Ferrocarriles Nacionales de México, pues no sé si había que hacer algún movimiento a algún tren, quitarle, ponerle algún carro que tuviéramos detenido para poderlo sacar, darle órdenes al tren, pues tienes que hacer movimiento, tienes que meter, sacar góndolas, carros, lo que tuviera que hacer. También tener mucho cuidado al recibir una orden de trenes, a dónde iba a ser un encuentro de trenes, porque era una responsabilidad muy grande. Entregar una orden pues tenía que ser exacta, porque de algún momento un descuido pues podríamos provocar algún accidente. Entonces teníamos que tener mucho cuidado a la hora que se nos estaba transmitiendo, igual por telégrafo, poner mucha atención a lo que nos estaban diciendo. Y asimismo pues darle paso a un tren, si iba a esperar tenía encuentro con otro, podía pasar, darle sus tiempos, tanto a un tren de carga como a un tren de pasajeros. Llegar a trabajar a Buenavista era porque ya era un telegrafista, pero de más categoría, ¿no? Trabajar en Buenavista pues era un orgullo, porque decías, estás en una estación de primera clase. Al principio sí me sentía así como que, ¿y si no puedo? Y si no, pero gracias a Dios sí lo logré, pude sacar adelante. El haber tenido el orgullo, ¿no?, de poder estar ahí en Buenavista, vuelvo a repetir, no era tan fácil poder entrar a trabajar ahí. Era para unos telegrafistas que, bueno, ya de primera clase, dije, ¿por qué no? Pues voy a intentarlo, y pues sí, lo logré, estuve trabajando también en Buenavista. Posteriormente ya de ahí al Valle de México, que fue cuando, pues ya en los últimos años, 96, 97, ahí ya nada más atendíamos trenes de carga. Ahí despachábamos trenes de carga y mandábamos y recibíamos mensajes a otras partes de la República, como era Torreón, Chihuahua, Guadalajara. Mandábamos mensajes, o sea, todo relacionado a Ferrocarriles Nacionales de México, qué es lo que se movía en su transporte, en sus carros, en sus góndolas, maíz, sorgo, lo que se llevara. Entonces teníamos que
Hoy tenían que dejar en tal parte tantas góndolas, tenían que cargar, llevar a otro destino, no sé, de Guadalajara a Pisaco, de Lázaro Cárdenas a México, a Toluca. Cuando estuve en Acámbaro, pues se manejaba mucho el tren que transportaba los autos para la Chrysler. Entonces también ahí venía de Lázaro Cárdenas, pasaba a Toluca, que era muy constante esos trenes de carga de día y de noche. Teníamos que estar al pendiente. Formé parte de un grupo que seleccionaron a 25 nada más. Hicimos el curso, ya terminado, fui a trabajar en Acámbaro para yo tener mi escalafón. Trabajé pues en Acámbaro, trabajé en Morelia temporadas grandes, trabajé en Uruapan, Calzoncin, trabajé en Marabatío también, Toluca, relevos aquí en Toluca, Río Hondo, Salazar, Tultenango, como telegrafista. Yo empecé de telegrafista pues en estaciones pequeñas, ¿no? Pero para mí era mucho orgullo trabajar en la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México. Yo decía, soy telegrafista, ¿no? Bueno, en estaciones pequeñas pues yo lo que tenía que hacer era recibir y entregar las órdenes de tren. Llegaban a la oficina, llegaba el conductor, anteriormente se bajaba también el maquinista para que le dieran su copia, pero después ya el conductor se la llevaba, ¿no? Bueno, entonces yo recibía las órdenes de trenes, ya las entregaba, recibía telegramas, los telegramas, las instrucciones para los empleados y para los trenistas, siempre. Ese era mi trabajo, ¿no? Limpiar mi oficina y tener muy limpiecito ahí todo. Ya en una oficina de más importancia, pues ya era otro sistema, porque ya trabajaba uno con otras oficinas y aparte era su mesa de órdenes, porque nada más el telegrafista era para órdenes de tren, para que no estuviera distrayéndose con otras oficinas, ¿no? Por ejemplo, llegué a trabajar en oficinas de primera como Tierra Blanca, Matías Romero, Medias Aguas. Todas esas estaciones tenían mucho trabajo. Tenía un telegrafista especialmente para las órdenes de tren y otro para otro tipo de telegramas. Era muy bonito trabajar como telegrafista. Va a correr que corre hasta Champotón. Toca la campana. Por ejemplo, aquí la estación de Contreras, en otras estaciones había selectivo, que le llamaban selectivo, ¿no? Era como un teléfono, pero aquí no había. Aquí nada más el puro telégrafo, el puro sistema Morse que teníamos. Por ese sistema se recibían las órdenes de tren, se recibían telegramas, se recibía todo. Aquí no escuchábamos el teléfono ni nada, sino que todo lo daban por telégrafo, ¿verdad? Aquí tuvimos una especie de emergencia, se puede decir. Fue en los años 90. Hubo un accidente grave y entonces pues sí era tremendo aquí porque puro telégrafo, al puro telégrafo nos íbamos. Y me pasaban los telegramas señal 21, que era muy urgente, o señal 23, porque tenía que ponerse sistema de precaución, ¿verdad? Señal 23 se dejaba todo para atender el telégrafo con señal 23, porque era peligro, ¿no? La señal 23 dejaba uno la oficina, salía uno a buscar al interesado, porque era muy urgente. Se va a poner tal precaución entre tal tramo y tal tramo, porque hay un furgón así, hay una máquina caída y X, ¿no? Entonces, en esa fecha de los 90 que hubo un accidente grande aquí abajo, que se chorreó un tren, le llamaban así, se chorreó porque de donde venían agarrados con la máquina se soltaron y se fueron solos los furgones para abajo. Y como es bajada aquí, pues agarraron velocidad y ya cuando llegaron a San Jerónimo, pues ya iban a quién sabe cuántos kilómetros por hora, ¿verdad? Y pues ya no hubo ni siquiera una llamada de auxilio por ahí para que no se evitaran los accidentes. Habían telegrafistas que me motivaban, compañeros.
sigue estudiando porque podíamos ascender a jefes de estación, a despachador de trenes. Recuerdo que hice un examen para despachador de trenes en el 97, finales del 97. Pasé ese examen, algo que también se me hacía así como que increíble, ¿no? Pues no voy a poder, pero su apoyo de ellos sí, pero desafortunadamente ya no se pudo seguir más adelante. Hice jefe de estación, también trabajé en Andocutín como jefe de estación, trabajé emergencia en una estación que estaba aquí al norte, se llamaba Del Río. El Río también, es una emergencia, digamos, nada más poquito, un día, dos. Y luego aquí en Toluca, ya estuve en 1983, en temporadas, y en 84 una temporada grande, en 85 también, como jefe de estación. Se dio en aquel entonces, me tocó a mí la suerte de inaugurar los servicios de los automóviles de Chrysler a Estados Unidos, las plataformas que hasta la fecha todavía siguen. Y me seguí pues ya después como telegrafista. Estuve pues bastantes años trabajando de turno de 01 a 7, hasta que yo salí ya pensionada, salí jubilada, porque mi base que tenía mi planta fue de las primeras que quitaron. Entonces pues aproveché yo pues para salir jubilada, tenía yo el tiempo y salí jubilada en 1995, efectivo el día 1 de agosto, quedé yo jubilada. Y ya de ahí ya me llamaron para el examen de jefe de estación. En eso ya cambiaron a mi papá para acá, para Acámbaro. Mientras yo estuve en la escuela de jefes de estación, mi papá se quedó en Acámbaro, pero ya estaba más cerca para mí, ¿verdad? Luego lo mandaron a Tula Hidalgo, y como él estaba en Tula, pues yo ya no podía ir a sentar escalafón hasta Chiapas, ¿verdad? Me quedé por aquí, en Maravillas, fui a sentar escalafón como jefe de estación, ¿no? Pero ahí nada más estuve unos días, mientras el jefe de estación se iba de vacaciones. En su escritorio decía jefe de estación, FFCC NDM, Ferrocarriles Nacionales de México. A mucho orgullo. Y yo procuraba, todos los muebles, si no eran bonitos, estaba bien, ¿no? Pero mi escritorio siempre estaba bonito, de brillante, ¿no? Con su florecita, con todo lo que ponía yo, ¿no? Bueno, entonces el jefe de estación ahí, aparte de recibir órdenes de tren y entregarlas, ya fuera a paso de tren o que el tren se tenía que parar, ahí era el barrendero, el bodeguero, el que hacía toda la limpieza ahí, el cargador, llegaba el express y había que... Pero yo siempre tenía alguien que se acomodaba conmigo. Si quiere yo le ayudo y yo hago la limpieza aquí. Siempre llegaba yo y siempre había alguien que se ofrecía a hacer eso. Boletinaron Contreras, ¿verdad? Y yo dije, yo voy a hacer aplicación y a lo mejor me la dejan. Pero yo sabía que Contreras era una estación codiciada por los compañeros, ¿no? Porque estaba muy bien ubicada y todo, ¿no? Entonces va un señor a hacer ¿cómo se llama? La entrevista para el jefe de estación, a checar la estación allá a Lagunas, y platiqué con él. Le dije, oiga, ¿hay Contreras? ¿Cómo? Y ella me dijo, no, está muy cerquita. Dice, ahí abajito está CU, Ciudad Universitaria, donde pueden ir sus hijos. Ya no, pues mi sorpresa, me la asignaron de planta, ¿no? Y dije, no puede ser. Sí, pues sí puede ser. No, mi esposo pegó el grito en el cielo, no nos vamos, renuncia. Y yo dije, ¿yo que renuncie? No, le dije, oye, si está cerquita CU, ahí van a estudiar los chamacos. No, le dije, no renuncio. Pues si tú te vas, aquí terminamos. Pues aquí terminamos, le dije, no, yo me voy con mis hijos. Y ahí venimos. Y no, a los 2 meses ya se vino él también. Se vino para acá. Claro, entonces, pues sí, desde esa fecha, desde 1988,
87 estamos aquí. Le pregunté del transporte público donde llegamos, ¿esta es la estación? ¿Seguro que esta es la estación de Contreras? Sí, me dijo, esta es la estación de Contreras. Y yo le dije a mi hija, porque me llegué con mi hija, y le dije, no, no puede ser, hija, yo creo que no. Y llegué y estaba el jefe de estación allá adentro en la estación, y le dije, disculpe, ¿es el jefe de estación? Sí, señora, fulano de tal, soy el jefe de estación. Y ya me identifiqué, yo soy Margarita, vengo a tomar la planta, pero ¿seguro que esta es la estación de Contreras? Sí, dice, esta es. Ay, Dios mío, le dije, pero yo me imaginé que era un edificio de mampostería, algo. No, dice, no hay ni agua potable, ni baño, ni nada. Así me dijo tajante. Dios bendito. Entonces dice mi hija, mamá, aquí vamos a vivir. Bueno, ya me pasé a la estación, vi la bodega, estuve observando ahí todo. No había, efectivamente, no había agua potable, no había baño, no había, lo más indispensable, no había. Y entonces yo pues dije, bueno, pues entonces mañana voy al Valle de México a ver qué pasa aquí, ¿no? Y ya me fui a hablar con el ingeniero y le dije, mire, es que yo vengo a tomar la planta de Contreras y no hay servicios. No se preocupe, señora, vamos a mandarle allá. Y sí, rápido mandaron a poner ahí un bañito, un WC, el agua potable, me mandaron un tanque de ferrocarriles, que era el agua potable. Ahí agarramos agua del tanque, de un tanque, para adentro. Pero lo pusieron ahí muy cerquita, ¿no? En lo que ponían el agua potable. Fíjese. Y yo dije, Dios mío, ¿será que voy a aguantar aquí? Y mis hermanas después me dijeron que habían hecho apuestas. Margarita no va a aguantar ni 2 meses. ¿Por qué? Porque hacía muchísimo frío en ese año que llegamos aquí, fue en 1987, y el cerro de aquí de la Jusco amanecía todos los días con bastante nieve, ¿no? Después le encontré la manera de que la estación estuviera muy calientita, porque yo encendía la estufa y se calentaba todo. La oficina, la habitación del jefe de estación, todo se calentaba, nada más con tener encendida la estufa. Entonces, ¿por qué tenía encendida la estufa? Cocía yo frijoles todos los días para que se calentara la estación. Sí, no precisamente me casé, sí tuve uno o varios, o uno que otro novio ferrocarrilero, ¿verdad? Tuve una hija, que por cierto, agradezco, no recuerdo los nombres, maquinistas, conductores, yo con mi pancita, ¿no? Y ya no había lugar en el tren para subirte, siempre nos dirigíamos por apellidos, no por nombres. Ah, Roldán, vente, súbete a la máquina, vente para acá, aquí hay un lugar para ti, siempre con respeto los señores. Yo venía de San Agustín, el tren que viajaba al número 61 y 62 Beristain a México. Pues estando embarazada, seguía yo trabajando en el Valle. Los señores me decían, pues si no, o sea, el tren siempre muy lleno, era un transporte que siempre iba lleno, ¿no? Iba a su máxima capacidad. Entonces siempre viajé también en la máquina, estando embarazada de mi hija. Sí, tuve una hija de un compañero telegrafista. Desafortunadamente también ya fue en los últimos años que estuvimos, en el último año se puede decir que estuvimos para Ferrocarriles Nacionales de México. Perdimos contacto, él agarró otro camino, yo el mío, cada quien nos liquidaron y bueno, pues sí tengo una hija de un compañero telegrafista, así es. Y actualmente pues tengo un hijo de 13 años, soltera, sí. Pues yo estuve trabajando ya después de que nació mi hija Rocío Maribel Guerra Martínez. Aquí andaba de relevadora aquí en la División Pacífico de los Ferrocarriles Nacionales de México. Mi papá me dijo que se la dejara allá con mi hermana y su segunda esposa de él. Y mi hermana era la que más la cuidaba, o sea que yo la considero más madre a mi hermana que a mí misma. Respecto a mi hija, mi hija ya, cuando yo descansaba yo la iba a ver, nos daban un día a la semana de descanso, entonces pues yo tenía que ir hasta Cámbaro, Guanajuato, a dar la vuelta y regresar para seguir trabajando.
Posteriormente, ya grandecita ella, me acompañó así en vacaciones y eso, se quedaba conmigo y me acompañaba a trabajar. Ya cuando ella estaba en la secundaria, ya se vino conmigo aquí a Toluca, México, y estuvo aquí en la escuela, en la secundaria, después la preparatoria, terminó su carrera, se tituló, pero ya estuve yo con ella, ya la estuve, pues nos estuvimos cuidando mutuamente, acompañando, y no me han querido dejar sola, por eso estamos viviendo ahora sí que todos juntos aquí en esta casa, que fue de la, vamos a llamarlo, de la herencia de mi papá. Mi papá trabajaba en el departamento de remachadores de puentes. Ujú. Y aunque no nací en un furgón de ferrocarriles, mi mamá fue a Chiapas y yo nací en Arriaga, Chiapas. Pero nada más nací y luego ya me trajeron a vivir donde mi papá y mi mamá vivían, pues, ¿no? Mi papá era de un campamento de remachadores de puentes. Y entonces se puede decir que mi niñez estuvo en un campamento de remachadores. Ahí empezamos a ir a la escuela. Mi papá era una persona más o menos preparada y nos empezó a ir a la escuela, pues, ¿no? Pero cuando ya estuvimos un poco más grandes, mi mamá nos dejó allá con una tía en Arriaga. Vivimos algún tiempo en Arriaga, Chiapas, de la primaria. Entonces yo hice el primero y segundo año de primaria en Matías Romero, Oaxaca. Tercero y cuarto año estuve en Arriaga. Y quinto y sexto ya estuve en Monterrey, haciendo la primaria. Mi papá se preocupaba bastante por nosotros y entonces me inscribió a mí en una escuela que antes le llamaban de comercio, ¿verdad? Donde enseñaban a mecanografía, taquigrafía y redacción. Yo mi pensamiento era no casarme con un ferrocarrilero porque pues yo los veía que les gustaba mucho el licor, ¿verdad? Pero yo dije, yo casarme con un muchacho que tome, pues nomás no, ¿verdad? Ahí me encontré varios compañeros telegrafistas, jefes de estación, que les gustaba mucho el licor. Ahí yo marcaba ¿verdad? Hasta aquí llegamos y ya, nada, ¿no? Bueno, pero cuando encontré uno que no tomaba, pues yo dije, pues yo creo que sí, ¿no? Más o menos. Y como tenía aspiraciones él de seguir progresando, ¿verdad? Pues para mí fue muy fácil decirle, mira, yo voy a proteger tu turno mientras y tú te vas y te preparas para despachador de trenes y después te toca a ti cuidarme acá a mí y yo me preparo para despachador de trenes. ¿Qué te parece? Sí, hicimos un acuerdo muy bueno y sí, así fue. Tuve experiencias un poco tristes, ¿no? En familia, porque al salir del ferrocarril, les comento, anduve de fábrica en fábrica tratando de adaptarme. Después vienen problemas de salud familiares en casa con un hermano y ahí como que me concentré demasiado, no sé si decirle como distracción, no fue distracción precisamente, pues necesitaba la atención, ¿no? Un hermano enfermó bastante, pues me dediqué a cuidarlo por 8 años, estuve con él, desafortunadamente pues falleció, pero después viene mamá también enferma y había que estar al pendiente de ella, o sea, fue un cambio bien drástico, bastante, porque lo que viví era un sueño, lo que había yo pasado, lo que estaba yo viviendo, bueno, ¿qué está pasando aquí, no? Aparte, pues yo tenía a mi hija, tenía que solventar gastos. Con la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México intenté poner un negocio, pero por mi situación familiar pues se vino abajo, no lo pude sostener, lo descuidé y bueno, fue que tuve que salir a buscar nuevas oportunidades, pero algo que no entendía yo, el tiempo se me estaba pasando, la edad. Después viene también otra enfermedad o un accidente con mi padre, también me dediqué a cuidarlo, estuve con él por mucho tiempo
Él sí me decía, busca una oportunidad, a pesar de que años atrás no había creído en mí. Después, ahora me decía, busca una oportunidad, y si hay la manera, pues te vas. Él de ese accidente quedó en una silla de ruedas. Y yo le decía, ¿cómo me voy a ir? Te voy a dejar. Dice, no, por mí no te preocupes, tú vete. Pero no tuve el corazón para decirme voy y ahí te dejo, porque sí tengo contactos, personas que conozco, ¿no? Tal vez buscando a lo mejor hubiera encontrado algo, pero pues le puse poco interés precisamente porque yo decía, ¿cómo lo voy a abandonar? ¿Cómo los voy a dejar estando enfermos a mis padres? Soy hija de Jacqueline Martínez Pérez. A veces tenía yo que acompañar a mi mamá, en ocasiones pues a la estación. Trabajaba normalmente ella de madrugada, entraba a las 12:01 y salía hasta el otro día, y si no llegaba el compañero pues se seguía normalmente. Entonces en ocasiones me tocó pues estar ahí con ella toda la noche, dormir en la tarima, escuchar cómo pasaba el tren, cómo se movía el tren. Me tocó ver muchas cosas, y pues también nos tocó ahí como niños andar viendo, conociendo las órdenes de tren, darnos cuenta también de cómo pues escuchaban y entendían la clave Morse del telégrafo. Conocimos a muchas personas, y aparte pues también ahí veía llegar a mi abuelo, mis tíos cuando venían de trabajar. Entonces se juntaban, también un medio de unión, la oficina era un medio de unión familiar, porque ahí se saludaban otra vez y platicaban y ya, cada quien a su trabajo. En esa época, primero las mamás solteras eran mal vistas. Segundo, pues mi mamá me tenía que, cuando no podía llevarme a donde ella trabajaba, me tenía que encargar, ya fuera con una amiga o con mi abuelo, con mi tía. Y pasaban, a veces sí regresaba pronto a verme, pero había ocasiones que no, ocasiones que pasaban muchos días y no regresaba mi mamá, hasta que pues le daban un permisito. Y por ejemplo en Navidades pues creo que como una o dos la pasamos juntas, pero de ahí en fuera ella trabajaba Navidades, días festivos, años nuevos. Entonces pues sí, era difícil. No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey. Sí, en algún momento tratando con despachadores de trenes, cuando llegaban a tratar con alguna mujer, sí no faltaba el que era un poco prepotente, grosero, por el hecho de ser mujer, o transmitía por telégrafo de una manera muy rápida, ¿no? A ver si de veras sabes, a ver qué tanto aprendiste. Y bueno, pues sí, gracias a Dios siempre supe entender la clave, las señales, recibir una orden por telégrafo, porque era también por teléfono, ¿no? Pero recuerdo que en Acámbaro tuve una experiencia con un despachador de trenes, sí era conmigo muy prepotente, ¿no? A ver, a la hora que me decía copia 3, quería decir copiar una orden para, en ese entonces corría un tren número 29, que salía de México a Uruapan, y para algún encuentro con algún otro tren de carga. Entonces la orden me la podía transmitir por teléfono, pero no, él me decía siempre por telégrafo y con una prepotencia, a ver qué tanto has aprendido. Si no se me iba a ir algún dato, tenía que ser muy cuidadosa con eso, porque pues podía provocar algún accidente, ¿no? Pero no, siempre le supe responder al señor despachador, y fue el único detalle, así como que una experiencia un poquito difícil. Casi todos los empleados de Ferrocarriles Nacionales de México se distinguían porque les gustaba mucho el licor, ¿no? Y eso es lo que me fue imponiendo a mí, que no me gustaba mucho pues la cuestión esa de que por qué siempre que pasaba el carro del pagador todos se tenían que emborrachar. No, decía yo en mi niñez, ay, pero ¿por qué estos señores? Y también mi papá, iba también mi papá en la bola, ¿no? Y mi mamá, pues pobrecita, ¿qué podía hacer ella, no? No me gustaba mucho ese toque que le daban a los ferrocarriles, ¿no? Y no me gustaba escuchar tampoco que decían, trabaja en Ferrocarriles Nacionales de México, es bien borracho. Ajá. Entonces yo me ponía alerta, yo decía, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? Sí, ya cuando tenía yo
13, 14 años, pues yo decía, no, pero es que esto no puede ser, ¿no? Y yo en mi mente empecé a trabajar la mente, decía yo, casarme con uno de estos que toman, no me pasaba a mí, no me pasaba en la mente, definitivamente no. Lo más difícil, pues en el caso mío como mujer, pues sí era salir a estaciones que estaban sin, digamos, sin vigilancia. Estaba únicamente el telegrafista en la estación y nada más la pasada de los trenes y todo eso. Dejé de ser jefe de estación aquí en Toluca, más que nada fue mi salud. Era mucha la presión en determinados momentos, en los últimos días, con el personal, porque no aceptaban que una mujer vamos a decir entre comillas, los mandaran. No era que los mandaba uno, simplemente les pedía a uno que hiciéramos el trabajo como siempre y no iba a haber ningún problema, pero era eso, que decían que como una mujer iba a mandar a un hombre. En el caso de las oficinistas, que como una mujer las iba a mandar a ellas. Y fue por lo que yo renuncié a ser jefe de estación, más que nada por mi salud, porque sí se me vio pues un poco muy afectada, tuve una parálisis facial, entonces pues me recetaron los médicos la tranquilidad y fue por eso que ya dejé yo de ser jefe de estación y seguí como telegrafista hasta que ahora sí que salí jubilada. Fui telegrafista en Ferrocarriles Nacionales de México, estuve aquí en Toluca, Estado de México. Cuando empecé a trabajar como telegrafista, éramos muy poquitas mujeres, pero sí había mujeres ya había mujeres emprendedoras, pues, ¿no? Fuimos 150 muchachos en el grupo donde yo fui, 1963, con 5 mujeres nada más, ¿sí? Y mujeres de todo el sistema, dependiendo de dónde eran ellas. Yo me fui a Chiapas, otras se fueron al Estado de México, otras se fueron a, no sé, al norte, no sé de dónde eran ellas, ¿verdad? Las divisiones, según las divisiones. Entonces, cuando a mí me tocó empezar a trabajar como de ferrocarrilera, en Ferrocarriles Nacionales de México, pues yo era ahora sí que me sentía muy solita, ¿no? Porque yo nada más estaba por allá de mujer. Ya decían, Margarita, ya sabían quién era. Todo el mundo la conocía porque era única allá en la división. Era la única en la división. Bueno, hasta años después es que se empezaron a examinar algunas otras, ¿verdad? Entonces, bueno, a mí lo que me mortificaba un poco de los varones eran las groserías. No estaba acostumbrada a escuchar groserías, ¿verdad? Mi papá, como tuvo puras hijas mujeres, no se permitían las groserías en la casa. Entonces para mí era hasta doloroso escucharlas. Tuve que poner un anuncio en las primeras oficinas donde yo estuve: absténgase de decir palabras altisonantes, porque me lastimaban los oídos, ¿no? Y ya después cuando fue pasando el tiempo decía yo, ay, ¿cómo era yo de...? yo solita me festejaba, ¿no? Mis ocurrencias, ¿no? Pero en realidad los varones pues veían a una mujer en la oficina y pues se quitaban la gorrita para entrar y muy correctitos, calladitos, no decían así, ¿no? Y ya se veían el letrero con más razón, ¿no? Y muchos entraban por curiosidad a ver cómo se desenvolvía la muchacha que estaba ahí, con 4 o 5 varones que entraban de una vez a la oficina, ¿no? Y yo pues no me ponía nerviosa porque pues a mí no, sino que yo nada más concentrada en lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero sí entraban a veces por curiosidad, nada más entraban ahí. Pero en realidad de que me faltaran al respeto o estando como telegrafista, no. Como jefe de estación, alguno que se quiso pasar de listo, sí. Pero lo reporté luego y rápido llegaron los señores que le llegaron a hacer una investigación al muchacho que parecía que estaba un poco fallo de la mente, ¿verdad? Porque para esto yo ya estaba casada, ¿verdad? Y él lo sabía, pero me ponía recaditos siempre que yo recibía el express.
me ponía pues recaditos que no me gustaban a mí porque eran hasta obscenos, ¿no? Y entonces pues sí, yo me tuve que quejar, ¿no? Porque ya era mucho. Yo le hablé primero a él, no entendió, pues bueno, vamos, ¿no? Pero nada más eso fue un ligero tropiezo, nada más. Todos los demás señores eran correctos, eran educados, ¿verdad? Entonces pues mayor problema no tuve, la verdad. Sí me fue, se puede decir que me fue bien. La terminación con Ferrocarriles Nacionales de México fue liquidación. Fue una liquidación, pues que ya no había trabajo, ¿no? Se termina. Yo ya no puedo continuar. Busqué la manera después de poder acomodarme, no sé, como oficinista o como algo. Yo quería regresar. Desafortunadamente ya no fue posible. Trenecito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor. Sí me gusta seguir conviviendo con compañeros ferrocarrileros, con el señor que me enseñó el telégrafo, con quien estoy muy agradecida. Y bueno, compañeros telegrafistas que he buscado hoy en la actualidad con tanta tecnología, pues sí he encontrado, y es bonito volver a encontrarse, recordar, ¿no? En que recordar es volver a vivir, y bueno, así lo he vivido yo. Me gustaba, me encantaba viajar en el tren, a pesar de no tener familia ferrocarrilera. Me gusta mucho, actualmente todavía veo pasar el tren por donde vivo, y o sea, me encanta ver, estar ahí. Digo, si se pudiera, pues sí, también me subo y un paseo, porque se para a hacer movimiento a donde yo estoy viviendo actualmente. Y solo en una ocasión sí me permitieron tomar por ahí unas fotografías, ¿no? Pero ya lo que es ahora el nuevo ferrocarril, ya no lo que fue de nosotros, digo lo que fue de nosotros, porque así lo consideré, Ferrocarriles Nacionales de México. Salgo totalmente de lo que fue Ferrocarriles Nacionales de México y regreso pues a mi lugar de origen, a tratar de buscar pues una vida, ¿no? Un sustento en casa. Fue algo bien diferente, difícil porque, pues no sé si decirlo, también me dio como depresión. Yo amaba mi trabajo, me gustaba bastante. Entro a trabajar a las fábricas, no, pues no, es que esto no es lo mío, y no me gusta. Aparte de que pues era un poquito pesado en la oficina, pues era estar atendiendo, ¿no? Con papeles, y aunque era lo del telégrafo un poco difícil, pues no, es que esto no me gusta, yo quiero regresar. Incluso me costaron lágrimas para irme adaptando. Anduve de fábrica en fábrica de donde yo vivo, 1 mes, 2 meses, porque nada más no me adaptaba. Poco a poco fui adaptándome a un nuevo ciclo de vida. Digo, tengo que entender, en casa me decían, pues eso ya se terminó, ya tienes que cerrarlo, ¿no? Pero les puedo decir que no, hasta en la actualidad todavía, pues no sé si esté bien o esté mal, pero añoro esos momentos, esas situaciones. Incluso he preguntado por ahí si no hay manera de regresar, pero lógico, la edad ya no es la misma, la tecnología, insisto, ya es bastante, hay que prepararse más para poder ingresar, ¿no? Pero sobre todo la edad, desafortunadamente, después de cierta edad, ya no quieren pues darnos trabajo. Hoy en día, pues ya con 43 años ya no es tan fácil pues que me den trabajo, ¿no? Y sobre todo ahora los nuevos ferrocarriles, que tengo entendido están divididos en varias empresas, no es una sola. Entonces pues buscan gente joven, ya gente preparada, y que la experiencia que tiene uno, pues creo que ya no les sirve de mucho. Claro, algunos compañeros han corrido con suerte de que han sido recontratados, entonces, pero bueno, mi suerte no ha sido esa. Estoy trabajando en un negocio, trabajo rolando turnos. Creo que es el lugar a donde me he adaptado a trabajar ahí, porque como les decía anteriormente, en fábricas pues nomás no daba yo una, no me adaptaba. Ahorita hay una persona que me dio la oportunidad de trabajar. Vivo con mis hijos, con mis hermanos, bueno, estando con mi familia, más cercano con mis hermanos, ¿no? Con mis hijos, perdón. Y pues trabajo en este lugar, en este negocio, ya sea de noche, de día o de mañana. Ahí atiendo ahora
ahora atiendo a señores transportistas, se puede decir, traileros. Estamos enfrente de una fábrica, de una papelera, y llega mucho transportista ahí. Entonces hay que atenderles, bueno, pues darles de comer, de cenar, lo que se ofrezca ahí, darle el servicio, ¿no? Es una cocina y una tienda, servicio de regadera, lo que se les ofrezca, bueno, pues ahí lo tenemos. Tengo ya año y medio trabajando en este lugar y bueno, pues me ha gustado, a pesar de que soy un poco cerrada, ¿cómo le puedo decir? Seria, no me gusta convivir con la gente a raíz de todo esto, de que me quedé sin mi trabajo. No, yo no quería convivir con nadie, no quería hablar con nadie. Me costó, al principio me daba pena porque atender a los señores, pues no era fácil. Yo sentía que estaba haciendo a la vez algo malo, ¿no? La señora del negocio ha sido muy accesible conmigo. Me dice, mira, aquí nadie te va a faltar al respeto, como tú los atiendas. Si alguien te llega a mencionar alguna situación, pues coméntamela, pero no tengo nada que decir relacionado a la atención que doy ahí. Bueno, pues finalmente es un trabajo digno, creo yo, y pues a eso me dedico. Somos puras mujeres las que trabajamos en ese negocio, la dueña y otras 3 mujeres somos las que estamos trabajando ahí. Y bueno, pues ahí voy poco a poco relacionándome con las personas a las que atiendo y con las personas de trabajo, mis compañeras de trabajo. Cuando quitaron el ferrocarril de aquí, yo le confieso que yo sí estuve llorando toda la madrugada que pasó el último tren por acá. No me imaginaba yo Contreras sin ferrocarriles. No. En esa fecha me habían operado de la cadera y estaba yo, pues si era yo sensible, me estuve el doble de sensible. Entonces no me podía yo subir las escaleras y mis hijos me acondicionaron aquí una pequeña habitación y aquí me quedaba yo. Empecé a oír el tren desde que venía de la curva esa del Ajusco para abajo. Y el maquinista yo creo que se esmeró en venir silbando la máquina, como que, haga de cuenta, como que lloraba la máquina. Era el último recorrido que iba a hacer porque venía recogiendo todos los furgones de toda la línea, ¿no? Me levanté y estuve parada a las 2 de la mañana viendo el tren pasar. Bien despacito, despacito. Y yo llena de lágrimas. Y me decía un compañero, ¿pero por qué, Margarita? ¿Cómo me dijo? Es la nueva era que viene, ya no va a haber ferrocarril. Es que no me imagino, le digo, no me imagino. Imagínate tú, los pueblos pequeñitos, donde todavía no llega la carretera, pero que sí hay vía. ¿Cómo le va a hacer esa gente? ¿Cómo le va a hacer la gente para trasladarse con sus cositas que vienen a vender a la ciudad más grande? Simplemente, mire, allá en el estado, en el istmo de Tehuantepec, yo conozco las estaciones por estaciones por estaciones. Había una chica que venía de Comitancillo a Matías Romero a vender sus totopos. ¿Cómo le hace ahora? Pobrecita, paga cargador que la lleven a la carretera para que el camión la traiga. Ya no hay pasajeros ahí, ¿sí? La pobre mujer batalla mucho. Ella me ha contado, yo estuve levantando una encuesta cuando quitaron el ferrocarril de allá, el de los pasajeros. Fui y le dije, ay, no, dice, qué malo, dice, malo, presidente, que nos quitó tren, decían las compañeras allá. Malo, presidente, dice, quita tren pasajero, ¿cómo cargamos ahora para venir acá a vender la cosa? Decía, ¿no? Y yo dije, pues sí tienen razón, porque todo donde pasaba el ferrocarril, pues ya no pasa. Mi vida familiar ya ahora después de jubilada, pues ha sido, digamos, en cierta forma un poco más tranquila. No pude ya trabajar en otro lado porque ya pues no reciben a las personas de un poco de mayor edad. Empecé a, pues, digamos, a matar un poquito el tiempo en manualidades. Hago pintura en tela, y a veces pues ganas de tejer, hago vestiditos para mis nietas, que una blusa para mi hija y cositas así. Pero pues todo ya con mucha tranquilidad, gracias a Dios.